este edificio es enorme, es una mola inmensa, ¿no? Yo llevo aquí ya 2 años y todavía no conozco todo el edificio, o sea, con eso te digo bastante. Tiene algo mágico, tiene algo, su personalidad, su cosa. Es indefinible. Me gusta, y me gusta trabajar aquí. Pues esencialmente con muchísima frustración, ¿no? E incomprensión, o sea, digamos que pasas por muchas fases, ¿no? Al principio incomprensión, después frustración, después angustia también, puesto que no compartíamos, no hablábamos con nadie de la situación en la que estábamos, por la que estábamos pasando. Y bueno, eso fueron durante bastantes meses, pues era como ir desangrándote, ¿no? Cada día por lo bizarro de la situación que nos impedía entender exactamente cuáles eran los motivos, ¿no?, reales por los que teníamos que tener la película paralizada. Y eso lo vivimos muy en conjunto todo el equipo, ¿no?, de la película y sobre todo el equipo que hizo la postproducción, con Naira Sanfuente, Rodrigo Rodríguez, o sea, realmente sufrimos mucho esa frustración de tener un trabajo y no poder enseñarlo. Después, poco a poco, digamos que pues la gente se fue enterando, por lo menos amigos próximos, ¿no? Gente cercana, compañeros cineastas, y bueno, y empezamos a sentir ese apoyo, ¿no? Imprescindible, ¿no? Que fue el que después, gracias a sentir ese pequeño apoyo, fue imprescindible, pues, como digo, para que pudiéramos dar el salto y hacer pública la noticia y por lo menos liberarnos de ese silencio, ¿no?, que realmente era muy frustrante. Nosotros lo primero que hicimos cuando conseguimos la liberación de la película fue, digamos, ponernos en contacto con aquellos sitios que habían querido proyectar la película en el año 2012, ¿no?, antes de que tuviera el veto. Puesto que nos parecía, digamos, un gesto de fidelidad, ¿no?, empezar por aquellos que habían estado antes y muchos de ellos además estuvieron también durante el proceso, o sea que lo primero que hicimos fue dirigirnos a ellos y vamos, prácticamente en todos los casos se ha vuelto a proyectado en esos sitios, o sea que hemos retomado en la medida de nuestras posibilidades, no con todo, porque por ejemplo los festivales era imposible, puesto que exigen solo 2 años, ¿no?, 2014-2013, y como la película de 2012, pues no hemos podido entrar en los festivales. Pero sí que por lo menos en las salas o centros culturales pues estamos, pues ya te digo, empezando por ahí a proyectarla. Y después sí, estamos llevando una distribución pequeña, muy escalonada, ya te digo que con el propósito de tratar de acompañarla en la medida de nuestras posibilidades, de tratar de convertir el cine en un espacio de encuentro. Y bueno, y para eso pues estamos haciéndolo desde salas de cine, de centros culturales y también muchos centros sociales, movimientos ciudadanos que nos piden la película. Y bueno, y tratamos de hacer por un lado estar cerca de esos sitios que de alguna forma entienden el cine como no como un producto de consumo, sino como un espacio de reflexión y también a ese tipo de espacios ciudadanos, ¿no?, en donde de alguna forma se piensa en el cine como también ese espacio de reflexión y de encuentro, ¿no? Y bueno, y por ahí estamos intentando llevar la distribución. Sí, o sea, el tenerlo paralizado, hombre, yo siempre lo hemos dicho, yo nunca, o sea, hubiera preferido no haber pasado por ese año y 3 meses, ¿no? A pesar de que después la liberación pues fue muy emocionante, ¿no? Por el inmenso apoyo que recibimos, o sea, fue algo increíble, ¿no? Bien sea gente que compartía la noticia, bien sea bueno, fue la noticia, una de las noticias más leídas de Iberoamérica, ¿no?, en esos días. Después, cuando salió el manifiesto, quiero ver Edificio España, la cantidad de gente que firmó, o sea, de pronto, pues claro, nos sentimos como muy arropados y eso es muy emocionante, ¿no? Pero bueno, el tiempo que estuvimos con la película paralizada, o sea, eso es algo que es incurable, ¿no? O sea, realmente lo pasamos bastante mal, ¿no? Y bueno, ahora estamos contentos porque de alguna forma la película, o por lo menos nosotros hemos asumido la distribución de la película
y lo hemos hecho con la decisión también de, o sea, nosotros me refiero al equipo de la película, y lo hemos hecho con la decisión de, pues, de alguna manera acompañarla y convertir, bien sea el centro de arte donde proyectamos, bien sea la sala de cine, en un lugar de encuentro, ¿no? En un lugar de reflexión donde poder hablar con los espectadores, etcétera. Y bueno, nos estamos dando cuenta que está teniendo muchísimo apoyo, ¿no? Y que incluso se habla más de la película ya que del caso, de la paralización que tuvo, del edificio, o sea, se está hablando de la película. Y, y bueno, eso es muy emocionante, ¿no? El momento que estamos viviendo ahora y bueno, y ayuda a sanar un poco la herida. Bueno, en ningún momento yo me lo imaginaba, claro. En el año 2007 muy pocos nos lo imaginábamos. Perdón, en el año 2007 muy pocos nos lo imaginábamos. Tanto es así que hasta el presidente del gobierno ni se lo imaginaba, ¿no? No lo decía. Entonces era como muy difícil pensar que aquella crisis o aquello que se empezaba a atisbar como una posible crisis iba a terminar en una crisis del calibre de lo que estamos viviendo, ¿no? Y por lo menos en un cambio del modelo económico, ¿no? Una acentuación del modelo económico en el que vivíamos, ¿no? Y en ese momento pues era muy difícil de entenderlo y yo el primero, ¿no? Y de hecho yo no fui consciente hasta no empecé a ser consciente hasta que en el año 2009 yo nunca veía el material, por ejemplo, que grababa y de pronto en el año 2009, claro, empiezo a tener conocimiento de que muchos de esos migrantes que estaban en la obra estaban regresando a sus países, ¿no? Y ahí es cuando de pronto empiezo a darme cuenta que la situación es seria, ¿no? Que esta gente no tiene trabajo y tiene que volver a sus países. En el año 2010 tengo conocimiento que la obra queda paralizada, ¿no? Y de pronto es cuando me doy cuenta que esas imágenes no solo están hablando de un edificio, ¿no? Sino que también están hablando, pues, de nuestra historia reciente, ¿no? Y ahí es cuando caigo realmente en la cuenta. Y no había visto yo todavía el material, ¿no? El grabado. Y es ahí cuando empezamos a trabajar, ¿no? Cuando impulsivamente decidí empezar a grabar la película, lo primero que me interesó, digamos, fue hacer un inventario de la memoria del lugar, ¿no? O mejor dicho, un inventario de los espacios del edificio, ¿no? Estamos hablando de un edificio que tenía viviendas, oficinas, galerías comerciales, un hotel muy conocido, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando entré, lo que primero me llamó la atención pues, fue grabar todos y cada uno de esos lugares, ¿no? Con la particularidad, como tú bien dices, de que tenía muchos objetos personales, ¿no? De alguna forma eso parecían los restos de un naufragio, ¿no? O sea, la memoria del lugar era como muy presente, ¿no? Después, poco a poco, a medida que fueron pasando las semanas, fui, digamos, que descubriendo la vida en presente del edificio, ¿no? Y la vida en presente del edificio en ese momento eran los cerca de 200 trabajadores migrantes que estaban llevando a cabo la demolición, ¿no? Y entonces, de alguna forma, como que me desvié un poco y fui registrando pues esas vivencias, esa cotidianidad dentro de la obra y bueno, y con eso pues compuse los dos elementos, ¿no? Por un lado la memoria del lugar y por el otro los trabajadores o las vivencias de los trabajadores, ¿no? Durante el proceso de obra. Y bueno, y yo pues me puse una serie de normas, ¿no? Digamos que eran casi como el guión de la película, ¿no? O sea, y trataba de ir siempre a la misma hora que los trabajadores, no salía nunca al edificio, estaba un poco a la captura de esos momentos o esas situaciones que se produjeran durante el proceso de obra y, como te dije, no ver nunca el material, ¿no? Y con eso yo pretendía pues hacer un registro como muy en directo, no muy, bueno, muy en directo, un registro como muy cercano, ¿no? Como te decía antes, estar en un lugar y que recogiera esas dos cosas, ¿no? Por un lado el trabajo y por el otro lado la memoria del espacio. Una de las virtudes de esta película documental, y yo creo que una de las virtudes del cine documental, es la idea de estar, ¿no? La idea de estar en unos procesos de transformación, la idea de estar en un lugar, la idea de estar con unas personas en un momento determinado. O sea, eso que tiene mucho más que ver pues eso, con la idea de estar o con el espacio de convivencia, etcétera, pues creo que es muy importante en el documental, ¿no? Y creo que si eso coincide además con un proceso de transformación como el que se está viviendo en el edificio, pues claro, se carga de mucho más sentido, ¿no? Yo creo personalmente que el cine documental, una de sus grandes virtudes es precisamente el hecho de acompañar los procesos históricos, ¿no? Y moverse sobre todo en lo que es esa intrahistoria, ¿no? Del momento. O sea, una vez nos liberaron la película, no hemos tenido más contacto. O sea, la semana esa que duró la liberación de la película fue una relación cordial entre mi abogado y ellos. Y bueno, y se terminó por solventar y eso ya pues ya nos ha permitido que la película se vea. Lo que sí que tengo relaciones con los trabajadores del edificio, incluso los arquitectos también.
O sea, un poco todos los que aparecen en la película sí que tengo, bueno, la relación que pueda tener con aquellos que no se han ido a sus países, por ejemplo, como muchos inmigrantes que he perdido el contacto directamente. Pero con la mayoría tengo buena relación y de hecho en Madrid están viniendo muchos a las presentaciones, ¿no? Y de alguna forma cuentan también su experiencia, su recuerdo, y eso a mí me gusta, ¿no? Pues bueno, él había hecho o sea, los muebles que inauguraron el edificio en el año 53. Hombre, imagínate, porque además aparecen algunos. Y de pronto, pues ver cómo se estaban demoliendo y tal, pues claro, era interesante. Y, y después, bueno, lo que está pasando mucho en Madrid es que va mucha gente que ha vivido en el edificio, ¿no? Lo cual es muy interesante, porque, bueno, la película no cuenta la historia del edificio, pero de pronto en el coloquio, pues mucha gente que vivía en el edificio la cuenta, ¿no? Entonces como que se hace otra película también.